Bienvenidos a su podcast, gracias a Grupo Resurrección. Soy Marlon Colocho y hoy vamos a retomar los temas en relación a los duelos. Y no vengo solo, vengo con Cintia. Hola Cintia, bienvenida. Gracias Marlon, pues aquí yo siempre les digo, ¿verdad?, que yo espero el momento de venir acá y compartir con todos ustedes esos temas importantes y como bien lo decías, ese día vamos a retomar todas aquellas pérdidas que nos generan duelos y vamos a hablar de un duelo que hasta cierto punto es invisibilizado, pero que es necesario que nosotros conozcamos sobre esto justamente para que tengamos empatía con todos nuestros hermanos lejanos, ¿verdad? Exacto, y precisamente vamos a tocar el tema de los duelos migratorios. Hablábamos con Cintia en la semana y decíamos, bueno, ¿de qué vamos a hablar? ¿Qué compartimos? Y pues veíamos esto muy necesario. Cintia pues decía de que también se sufre cierto duelo, ¿verdad? Por el hecho de viajar, de emigrar. Y pues exponíamos el tema y nos parecía muy interesante. Y Cintia pues con su experiencia, ya que ha tratado a personas, ¿verdad? Que sufren por esto. Aunque se pueda decir, no, pero mire, o sea, eso no es un duelo, pero pues precisamente eso es lo que vamos a aclarar el día de hoy. Cintia, ya entrando en el tema, ¿existe duelo migratorio? Justamente esa es la otra cara de migrar, Marlon. A veces se cree que porque se está yendo a un país o a una ciudad donde hay nuevas oportunidades, donde las posibilidades de superación son mayores que en los países de origen. Se cree que todas las personas deben de verlo como algo bueno, positivo, y en sí lo es, pero cómo la persona afronta todas esas situaciones. Se vive, al igual que nosotros, duelos, mucha tristeza, y este duelo en particular tiene ciertas características, Marlon, porque este duelo tiene la característica de que se viven una serie de microduelos que comprenden el duelo migratorio como tal. Entonces vamos a ir hablando más adelante uno a uno, pero también hay otra característica que hace que este duelo sea un duelo recurrente. Es decir, cada vez que la persona tiene contacto directo, ya sea con su familia, con su país de origen, con sus amigos, con sus costumbres, sus tradiciones, con la comida, puede volver a revivir ese dolor que le dio el dejar todo atrás y comenzar de nuevo en otro país o en otra ciudad, porque cabe mencionar que si bien es cierto, el duelo migratorio pues se da en personas que emigran hacia otros países, y justamente nosotros en El Salvador pues sabemos cuántos compatriotas tienen que dejar el país, ¿verdad?, en busca de nuevas oportunidades, pero también se da cuando las personas migran, por ejemplo, de las zonas rurales de nuestro país y vienen a la ciudad. También están dejando ¿También es un duelo migratorio? Claro que sí, porque también están dejando muchas costumbres, tradiciones a su familia, muchas personas que tienen que venir a comenzar de cero solos en la ciudad. Entonces, también vamos a entender que duelo migratorio se refiere también a eso. Estaba leyendo también en relación a eso y buscando información y me llamó algo la atención, y es el síndrome de Ulises, pero ¿también se da? Claro que se da, y el síndrome de Ulises, Marlon, ¿tú recuerdas la Odisea griega? Sí, correcto. Cuando nos hacían que leyéramos, ¿verdad? Y todo esto. Entonces, en la Odisea griega, el protagonista era Ulises 31, ¿recuerdas? Y había una caricatura Había una caricatura de Ulises 31. Entonces, justamente, ¿por qué se hace esa comparación? Porque cuando Ulises estaba buscando llegar a su tierra, ¿verdad?, que todas las travesías que le tocó vivir, hacía como una remembranza de todas esas pérdidas que tenía, y su objetivo era regresar a su lugar de origen, a su tierra de origen. Entonces, por eso se hace esa comparación de decir que los migrantes viven este síndrome, que cabe mencionar también, Marlon, que cuando se llega a tener el síndrome de Ulises, ya es que debemos de poner atención, porque es cuando ese estrés, esa ansiedad que genera la separación de su país, está ya trayendo consecuencias tanto psicológicas como físicas. Entonces allí hay que poner mucho ojo en esto, y cuando ya es necesario pues buscar ayuda profesional, ¿verdad? Pero más adelante vamos a hablar de la sintomatología del síndrome de Ulises. Me parece mucho, eso es a manera de introducción para que usted vaya conociendo el tema. Cintia, nos queda claro, existe el duelo migratorio, eso es un hecho. Existe el duelo migratorio. Voy a poner un caso, tropicalizándolo, unos conocidos.
le parece, ¿verdad? Unos claro, amigos cercanos. Claro. A él, por cuestión de trabajo, la empresa le aprueban su plaza fuera del país, siendo profesionales los dos, pero quien llega a trabajar es él. Claro. Ella siendo, voy a poner el caso, psicóloga, ¿verdad? No es Cintia. No soy yo. Sí, siendo el caso, ella es psicóloga, pero ella llega al lugar, pero bueno, como usted decía al inicio, nos brillan los ojos, ¿verdad? Es una nueva oportunidad, es en otro país, algo bonito, lo que se va a abrir las puertas. Pero Cintia, ella está viviendo algo ahorita, y es que ella sería perdiendo su identidad o entrando en una realidad, porque ella ha descubierto que ella dejó de ser la licenciada, dejó de ser la psicóloga, dejó su clínica, dejó sus clientes y ya no puede retomar de manera remota. ¿Por qué? Los horarios ya son diferentes. No es lo mismo el horario de El Salvador que el horario en Europa. O sea, no va a atender a un cliente en El Salvador estando ella en Europa. El horario es muy diferente. ¿Qué sucede en esos casos, Cintia? Y eso poniéndolo en el tema, siendo los dos profesionales, porque se pueden dar diferentes escenarios. En el caso específico del que le comento, ¿qué sucede con ella? Sí, y eso es muy común entre nuestros compatriotas. Recordemos de que, si bien es cierto, en nuestro país, para tropicalizarlo aún más, ¿verdad?, de delimitar, en El Salvador muchas veces hubieron miles de familias que tuvieron que emigrar forzosamente. Correcto. Eso de por sí ya complica esa adaptación a un nuevo país, porque no se le preguntó si quería, no se le preguntó si había más opciones que podía hacer, simplemente era su vida o irse. Entonces había que tomar la decisión. También se da el caso que mencionas, cuando hay un mutuo acuerdo donde las personas pueden estar completamente satisfechas con la decisión. Es algo, una decisión que se habló en pareja, tomando el ejemplo que mencionas. Pero ¿qué pasa cuando uno de los dos es el que está siendo productivo, es el que está continuando con su crecimiento profesional y laboral, y la pareja ya no puede hacerlo? Entonces, obviamente, para esta persona que no está ejerciendo algo para lo que se preparó, es cuando vienen todas estas situaciones que hacen notar que hay un duelo, tristeza, pueden haber cambios en el estado de ánimo, pueden haber alteraciones del sueño, pueden haber problemas en cuanto a trastornos alimenticios, que son justamente lo que va a dar la pauta para que se tome acción y que se reevalúe la decisión tomada, porque fíjate que con el duelo migratorio hay, podríamos llamar 4 fases que casi todos atraviesan, casi todas las personas que emigran. Antes de entrar en las fases, permítame, antes de entrar en las fases, vaya, se da aquello, Cintia, las primeras semanas pueden ser de adaptación, ¡ay, qué chivo, qué bonito, otro horario, el ambiente, me gustó salir de lo que estaba, pero cuando ya vamos dándonos cuenta de que despertamos, me levanto, pero ya no tengo la misma rutina, dependo de alguien. Claro. Es ahí donde comienzan estas etapas de las cuales usted me va a hablar. Y justamente es así como se van dando. Primero, ¿sabes cómo se llama la primera fase? Se llama la fase de la luna de miel, justamente porque sucede eso. Estamos contentos, vamos a conocer, si vamos por cuestiones de trabajo, digamos que nos dan unos días previos para andar conociendo la ciudad, todo muy bonito, y hay muchas como expectativas de dónde vamos. Y en la mayoría de casos, pues sabemos que las personas buscan migrar a un país, como decíamos, con mejores oportunidades. Por lo tanto, el positivismo es el número 1, ¿verdad? Lo que nos trajo aquí. Luego de la fase de luna de miel viene la fase de desencanto, que es exactamente la que estabas mencionando. Cuando la gente ve que no era como se lo pintaban. Sucede muy frecuentemente con el sueño americano que todos escuchamos, ¿verdad? Las personas dicen, bueno, sí, es verdad, es el sueño americano, lograron llegar, algunos compatriotas arriesgan mucho su vida para poder llegar hasta ese país y llegan al inicio, wow, todo muy bonito. Se maravilló, que empezó a ver los amigos que tenía tiempo de no ver, visitar a la familia y todo muy bien. Pero ¿qué sucede cuando empiezan a ver que las oportunidades laborales, por ejemplo, no son las más
fáciles de obtener. O la barrera del idioma. Sí. Claro, la barrera del idioma, del clima, que son parte de los microduelos que te dije que se vivían. Perfecto. Entonces, cuando empezamos a caer en cuenta de que las cosas no son como nosotros las imaginábamos, tan soñadas, sino que hay una realidad en la cual se deben de rebuscar de una manera igual o más grande de lo que lo hacías en tu propio país. Correcto. Entonces, en esa fase, muchas personas quedan enganchadas ahí, en el sentido de que empiezan a sentir ese deseo de regresar al país. Y a veces los que estamos acá no comprendemos y decimos, ¿verdad? ¿Y cómo es posible que si allá tiene todo, que razón. Si allá tiene las oportunidades, bueno, de estudiar, de trabajar, que allá se gana, que busquen que estar ocupado, ¿verdad? Que sabemos pues que en cuanto al tema de remuneración económica se gana mejor en muchos países, hay beneficios, correcto. Entonces la gente acá no puede comprender cómo puede pasar alguien, por ejemplo, en depresión o llorando todo el tiempo porque está añorando su patria. Entonces ahí en esa fase del desencanto es donde muchas personas toman la decisión de regresar y dicen simplemente no puedo. Me voy. Y me voy. Y me voy. Y creo que todos hemos conocido casos en los que dicen, pues no más, ¿verdad? Está bien, está lindo el país, hay de todo lo que yo quiero, pero yo extraño a mi gente. Mire, Cintia, pero hay casos también en los que la gente dice, yo trato de adaptarme, pero no encuentro, no. ¿Qué pasa con ellos? Sí, y quiero concluir con lo de la fase. Perfecto. Porque luego viene una fase, la tercera fase, que es la fase de reorientación. ¿Qué es lo que sucede en esta fase? Es cuando ya las personas empiezan a poner los pies en la tierra y hacen una revaloración y una evaluación de por qué yo vine aquí, cuáles eran mis objetivos por venir aquí. Empiezan en ese momento a decir, bueno, yo sabía que esto no iba a ser fácil, que es complicado todo, pero yo tengo un objetivo. Cada persona que migra de un país lleva un porqué, ha dejado sus raíces. Entonces es como retomar lo que me trajo aquí. Así es. Y en esta fase es donde las personas usualmente empiezan a buscar ayuda, es donde las personas empiezan a buscar, por ejemplo, grupos de apoyo. ¿Sabías que hay grupos de apoyo para personas migrantes? ¿En serio? Donde todas las personas de distintas nacionalidades se reúnen y van hablando sobre esto, van hablando de que no todo era el sueño que creían que era, y juntos van ayudándose para ir saliendo, ¿verdad? Entonces, en las personas como tú me mencionabas, de que están simplemente en no poderse adaptar, es aquí el momento en que ellos, la familia que está allá, los amigos, entonces busquen esa ayuda que puede ser en los grupos de apoyo, como te decía, o incluso profesionales de la salud mental. Esa es la etapa de la reorientación. De la reorientación, donde yo nuevamente me enfoco en el motivo que me trajo aquí, en por qué yo estoy aquí. Para llegar a eso tengo que haber vivido las dos etapas anteriores. Usualmente sucede, ¿verdad? Me falta una todavía, ¿verdad? Y falta una que es la de la adaptación. Perfecto. Cuando yo ya después de haber pensado, puesto en claro mis ideas, tener en mi mente el enfoque de por qué yo vine a este país, entonces yo ahora puedo ya empezar a trabajar en adaptarme. ¿Y cómo puedo hacer yo esa adaptación de la que hablábamos? Claro. Pues también buscando, recordemos que uno tiene que ser el protagonista de su vida, tiene que actuar. Nosotros no nos podemos quedar solamente en nuestra zona de confort, porque eso sucede. Nos envolvemos en la zona de confort y decimos, esto no me gusta, no quiero ver más allá, y no asumimos los retos que conlleva el estar en un nuevo país y justamente darnos la oportunidad de conocer toda esa gama de oportunidades que tenemos para salir adelante. Nos cerramos, como te repito, en nuestra zona de confort, no asumimos retos, no asumimos ese deseo de ir más allá y conocer, y entonces, ¿qué sucede? Ahí es cuando nos regresábamos, que hablábamos, o podemos caer fácilmente en una depresión. Y saben que hay datos importantes en esto. Por ejemplo, los países fríos, estamos hablando de algunos países de Europa o incluso en Estados Unidos con climas muy fríos, y las personas están en estos momentos en los que tienen ese desencanto y todo, se presta el clima
para que haya todavía más tristeza. Depresión. Y depresión puede llegar a desarrollarse una depresión. Imagínense gente de nuestros países con este sol, ¿verdad? Sí, que muchas veces nos quejamos, pero cuando no lo tenemos es de lo primero que extrañamos y añoramos. Así es. Entonces, y están sometidos a esos climas tan helados y más la tristeza que tengo, es una combinación muy complicada. Entonces, en la adaptación ya es actuar, ya es trabajar en mí, como en los otros duelos, cuando yo ya empiezo a hacer ciertas tareas, actividades que me van a permitir poco a poco ir saliendo de esta situación, porque al final recordemos que si nosotros decidimos irnos, íbamos sobre algo, tenemos una meta, más allá de un sueño es una meta, y para que una meta se realice hay que elaborar un plan de acción. Entonces, ser protagonistas de nuestra historia, tomar la situación y actuar. Es interesante todo lo que se vive, los pasos que lleva, y lo bueno es reconocerlos, reconocer cada uno de ellos y tomar acción, como usted dice, para poder superar y adaptarnos, ¿verdad?, a ese cambio, porque es necesario. Es necesario para una persona que está atravesando esta situación, Marlon. Y sabes que acá también otra de las características del duelo migratorio es que el duelo no solo es para la persona que se va, también es para la persona que se queda. Justamente acá le iba a preguntar eso, o sea, estamos hablando como los protagonistas, los que emigraron, pero la gente que queda acá también extrañando, ellos también sufren. En el caso, un ejemplo, se va papá, mamá, quedan los hijos. Ellos sufren. Ellos sufren. Correcto, Marlon. Y justamente es muy duro para los niños, porque a pesar de que a un niño se le explique que su papá o su mamá han tenido que emigrar en busca de nuevas oportunidades, un niño lo que se siente es abandonado. Entonces es muy, muy importante que la familia que queda a cargo de este niño trabaje también con los niños, porque tienen todo el derecho a sentirse mal cuando su padre o su madre se ha ido del país. Hay que explicarles la situación, ¿verdad? A pesar de su corta edad, todo. Y si es posible, hablarlo previamente con el niño, que se siente involucrado en la toma de decisiones, porque a veces, y yo he escuchado casos en los que simplemente se van y dicen, no, es que no le quise decir para no hacerle daño. Y el niño se despierta en la mañana buscando a papá o a mamá y simplemente no está, y quizás van a pasar unos 20 años para que lo vuelva a ver. ¿Cómo esperan los adultos que esto no dañe el corazoncito de un niño, verdad? Entonces hay que hablarles con la verdad, hay que hacerlos, como le decía, partícipe de la toma de decisiones y trabajar muy de cerca, los que se quedan a cargo de los niños, trabajar muy de cerca con ellos para ir elaborando un duelo saludable, que también ellos lo están viviendo. ¿Considera entonces, Cintia, adecuado buscar la ayuda de profesionales a la hora de prepararnos? Porque sabemos, alguien que está en estos procesos sabe, conoce, el tiempo está llegando, entonces lo recomendable fuera buscar la ayuda de profesionales para tomar las mejores decisiones. Claro que sí. Y hacerle ver precisamente eso, porque muchos considero que desconocemos. Es más, para mí el tema del duelo migratorio es algo nuevo. Pero sí, o sea, he visto casos en los que las personas pueden sufrir, y me llama mucho la atención porque no solamente los protagonistas, los que emigraron, sufren de él, sino que también las personas que quedan. Las personas que quedan. Y lo que mencionábamos de que es un duelo recurrente, ¿verdad? Porque imagínate, hoy en día tenemos pues algo que facilita realmente la adaptación en otro país, que son las redes sociales y todas esas plataformas en las cuales puede haber, si bien es cierto, no es un contacto de persona a persona, pero se acerca mucho, ¿verdad? Podemos hablar en vivo y en directo con nuestros familiares. Ahora también nuestros hermanos lejanos pueden tener cierta participación en las festividades de la familia, ¿verdad? En la Navidad se puede conectar con un familiar que está al otro lado del mundo. Pueden ser partícipes, incluso nosotros lo vemos acá en cuanto a los servicios funerarios, que también pueden ser parte, que esa es una de las cosas que más daña a las personas que están fuera de los países y de su familia. El hecho de no acompañar cuando fallece alguien, eso hace que el duelo migratorio pues sea más notorio en situaciones y momentos específicos como eso. Entonces, si bien es cierto, las redes sociales nos ayudan a que haya más contacto, más cercanía, que si yo en el momento necesito hablar con mi familiar, vengo y agarro el teléfono, hago una videollamada, ¿verdad?
si bien es cierto, eso facilita, pero también por el otro lado, vuelve otra vez a dejar la nostalgia en la persona cuando cuelga el teléfono, cuando apaga la computadora. Exacto. Y volver a la realidad solo. Un ejemplo, estamos en festividades navideñas, ¿verdad? Acá en El Salvador disfrutando la pachanga, la música, la comida, la unión familiar. Exacto. Y hablamos con el familiar que está afuera y, bueno, nos vemos, cuídate, un abrazo. Y apaga el teléfono y él queda en su soledad. Y queda en su soledad y muchas veces las personas que están fuera del país fingen ante la familia. Okay. O sea, están en la videollamada y sí, ajá. ¿Y cómo estás, hijo? Muy bien, aquí disfrutando de verlos. Y al terminar esa llamada, esa tristeza vuelve y vuelve en soledad, que es lo más duro. Entonces hay que ser también empáticos en el sentido de pensar tanto en el que se queda como en el que se va, porque también muchas veces sucede, imagínate cuántas familias hay disfuncionales en El Salvador, justamente porque se ha ido un miembro importante, un padre, una madre, y viene, o sea, la gente que está acá y ve esa persona y dice, de aquí a que lo vuelva a ver en persona o físicamente. O sea, es duro no tener una certeza de cuándo se va a volver a ver a la persona, porque hay muchos casos en que estamos hablando de proyectos de vida que tienen 1 año, 2 años y sabemos que va a regresar. Pero cuando en nuestros países la gente, por ejemplo, emigra de una forma indocumentada, sabemos de que es difícil saber cuándo va a haber ese reencuentro familiar, ese reencuentro con las raíces, ese reencuentro con lo nuestro. Y hablando de eso, otra cosa que también está, digamos, facilitando la adaptación y que tal vez no se le ve la importancia, pero que es que cada vez hay más tiendas en los países, en los distintos países, con comida, con cosas del Salvador, por ejemplo. Productos nostálgicos. Ajá, y de hecho se llaman productos nostálgicos, justamente por eso, porque despiertan la nostalgia, pero también van apaciguando esa nostalgia, porque ahora yo puedo tener acceso a lo que mi abuelita me preparaba en mi casa, ahora yo puedo tener acceso a aquello que yo compartía en el almuerzo con mis hijos. Mire, aunque dicen de que, aunque el pollo está allá, pero no sabe igual, dice, tráigamelo del Salvador. ¿Por qué? Porque el simple hecho de saber que viene de tu país ya te hace que sientas bonito. Entonces, poco a poco se ha comprendido esa importancia de no ver o de no minimizar el duelo migratorio, porque es una realidad, porque nosotros en la mayoría de países del mundo somos países migrantes en los cuales alguien de la familia tuvo que dejar ese nido, ¿verdad?, en su país para buscar nuevas oportunidades. Entonces, pongámosle atención, esas tristezas, si no se trabajan como en los demás duelos, pueden desarrollar enfermedades y imagínate, yo siempre digo, tras la tristeza de la pérdida, sea cual sea la pérdida significativa, estar enfermo complica todo. Sí, es cierto, o sea, eso es más complicado. Imagínese, está en otro país y está usted solo. Por ejemplo, escuchaba a alguien y decía de un país europeo, sin entrar en detalle, pero decía, usted vive una soledad tremenda, o sea, es más, hay personas que han fallecido en el complejo y se vienen a enterar hasta meses después, porque no había nadie cercano, no había ese acercamiento que tenemos los latinos, no digamos el salvadoreño, ¿verdad? No es que sean meques, pues, pero es el hecho de ese contacto constante que existe, o sea, esa afectividad que existe entre nosotros, en esos países no hay. Y esa es una de las situaciones de las que la gente más se lamenta, en decir, pero es que aquí nadie no le da a uno ni el buenos días. Aquí no sé quién es mi vecino de a la par. No lo conozco. Entonces pasan muchas cosas que caracterizan, en este caso a nosotros los salvadoreños, esa emotividad, esa jovialidad que tenemos en el trato con los demás. Correcto. Que culturalmente en otros países no existe, y no hablemos de que si son maleducados o no, porque uno dice, ay, ya están maleducados, a uno ni lo vuelven a ver. Pero es la cultura de ellos. Es cultura. Entonces, nosotros tenemos que adaptarnos a esa situación o a esa cultura. Esto, Cintia, perdón, eso es como un ejemplo, como que yo llegara a su casa
y usted en su casa maneja todo en sus condiciones. Yo tengo otra forma de vivir. Un ejemplo, pues, es precisamente así. O sea, yo lo estoy haciendo pequeñito, pero hoy hagámoslo grande. O sea, las culturas. Tenemos que adaptarnos a la cultura. En el caso de ser yo el migrante. Exactamente, adaptarnos a la cultura, porque si fue una decisión mía el migrar, o sea, yo decidí irme a ese país. Yo no puedo llegar a cambiar las cosas como se han venido dando en cuanto a la cultura de ese país. Pero también es importante no perder la esencia. O sea, los latinos, como lo mencionábamos, se sabe dónde hay un latino, la alegría, la música. Todo eso, entonces no perder la esencia. A veces nosotros también podemos marcar la diferencia donde llegamos. Que digan, este es salvadoreño. Y de hecho con los salvadoreños pasa, la gente sabe, ¿verdad? Cuando hay un salvadoreño allí por esa alegría que nos caracteriza. Entonces, no perder la esencia, pero estar abiertos a la adaptación. Cintia, otra pregunta de las que surgen y es muy importante también en el tema es, ¿quién sufre más el duelo migratorio a la hora de migrar? ¿El niño, el adolescente, el adulto o la persona mayor? En estos casos podríamos decir que los niños tienen una más fácil adaptación a todas las nuevas culturas, a todas las nuevas vivencias que va a tener en ese país que emigró, ¿verdad? Es más fácil de adaptarlos, entre más pequeños, incluso con aprender los idiomas, es más sencillo. Los adultos mayores, como sabemos, pues si incluso sacar de su casa a un adulto mayor es algo triste para ellos, o sea, desprenderlo de lo que es suyo. Imagínate llevarlos a otro país con muchas nuevas cosas a las cuales complica la adaptación. El clima, las comidas. Recordemos también que los seres humanos somos personas acostumbrados a rutinas y entonces cuando se rompe la rutina no sabemos qué hacer y con los adultos mayores que llevan una vida entera teniendo rutinas específicas, ¿verdad? Es complicado. Pero se sabe también que los adolescentes, justamente porque están en una etapa de búsqueda de identidad, que están buscando la aceptación en sus grupos, cuesta bastante la adaptación a un nuevo país. Eso nos dicen los estudios, más no es que sea algo imposible de que suceda, ¿verdad? Hay que poner especial atención en estos jóvenes cuando presentan cambios comportamentales, cuando hay cambios en sus rutinas también, ¿verdad? Poner atención. Recordemos que también hay algo importante, Marlon. Hay países hacia donde se migra que quizás hay más libertad en cuanto a la crianza que nosotros tenemos acá con nuestros hijos. Entonces nosotros perfectamente ser abiertos a esos estilos de crianza sin perder nuestros principios y valores. Y eso es fundamental que se conserve, vayamos donde vayamos. Esos principios y valores que han caracterizado a nuestra familia, aún en esas culturas, ¿verdad? Que son, como decíamos, más abiertas a muchos temas que aún para nosotros los latinos siguen siendo un poco tabú, pero la idea es aprender. Uno en la vida debe llenarse de experiencias que nos den aprendizaje, que nos hagan mejores seres humanos, que nos conviertan cada día o nos acerquen más a la mejor versión de mí. Retomando el tema del síndrome de Ulises, lo tocábamos de una manera superficial, pero me decía que habían puntos como que bien específicos a los que había que entrar. Cuénteme un poquito. Sí, todas las personas que han migrado presentan lo que hablábamos, ¿verdad? Nostalgia, melancolía, esa tristeza profunda por todo lo que dejó. Pero cuando ya tienen manifestaciones como cambios en su rutina, cuando presentan alteraciones del sueño, trastornos alimenticios, cuando tienen apatía a todo lo que se presenta. Muchas veces se le dice, vamos, y vení, conocer, mira que es bien bonito, no quiero ir, y que ya se aísla en vez de querer conocer y socializar. Ahí sí es esas son señales de alerta, ¿verdad? Son las red flag. La red flag, correcto. Cuando ya una persona tiene esos pensamientos intrusivos, ¿qué quiere decir? Pensamientos que están a cada momento diciéndole, regresate a tu país, ¿qué estás haciendo aquí? Aquí no vas a lograr nada. Y todo eso que es común que la persona lo esté sintiendo. Y la culpa, Marlon, ¿sabes que muchas veces estas personas cuando están en esta situación
sienten culpa porque están fallando al proyecto que tenían cuando llegaron al país, de decir, yo dije que venía aquí, que iba a trabajar y mi familia cree que yo lo estoy haciendo y no he encontrado un trabajo. O sea, dejé todo allá por venir en busca del sueño americano, por poner el ejemplo, y no he logrado todavía mandarle ese dinerito a mi mamá, a mis hijos. Entonces, eso va generando culpa y eso abona grandemente a que se desarrolle el síndrome de Ulises, ¿verdad? Donde la persona pues manifiesta todo lo que hemos hablado, y acá es importante buscar ayuda, porque realmente nuestros familiares que se van la pasan mal, están pasando mal, y a veces la familia que está acá, Marlon, y esto hay que poner atención, la familia que queda acá muchas veces de alguna manera puede ser hasta injusta, porque está exigiendo, esperando esa remesa, ¿verdad? Y es como, bueno, y para eso te fuiste, y yo no veo claro, etcétera. Y muchos comentarios hirientes que hacen que la persona se hunda en esa depresión, en esa tristeza. Entonces, que también comprendamos los que nos quedamos acá, que es un proceso de adaptación, que mucha gente es bendecida, que al llegar ya lo espera un trabajo, pero a otras les toca muy duro, y hay que ser pacientes con eso. Significa que no todos tienen la misma oportunidad, no todos tienen el mismo camino, o sea, puede haber dificultades, y es un hecho, me queda claro, Cintia. Es un tema muy interesante, repito, es un tema del cual yo desconocía, pero sí se vive mucho, Cintia, y en El Salvador no estamos exentos. Sabemos que hay un alto porcentaje de salvadoreños en el exterior, y pues seamos conscientes, como bien dice Cintia, y aprendamos a vivir también con este tipo de duelo. Cintia, un enorme placer que nos acompañe una vez más. Sabe, me queda muy claro todo en relación a esto. Siempre nos quedamos un poco cortos con el tiempo. Voy a hablar con producción para que nos prolonguen, ¿verdad? O podamos hacer un en vivo algún día también. Sería para poder ir compartiendo estos temas. Sabe que nosotros como Grupo Resurrección siempre tenemos a bien traer estos temas, porque sabemos que es importante que usted también conozca que duelo no solamente es hablar de la muerte física, también es hablar de este tipo de sentimientos, ¿verdad? Claro, recordemos que justamente pues el concepto de duelo es ese proceso de adaptación a una nueva realidad tras una pérdida significativa en nuestras vidas, y esta, por supuesto que es una pérdida significativa, ¿verdad? Porque no es fácil dejar nuestras raíces, nuestro origen, familia, amigos y todo lo que nos hizo ser lo que ahora somos, y le tenemos que decir adiós. No es fácil comenzar de cero. Exacto. Bueno, para eso también puede aplicar el podcast que hablamos de la resiliencia. Claro que sí, ¿verdad? Es fundamental. La resiliencia es fundamental para la adaptación de toda persona que ha migrado de su país. Ok, para que vea que estamos aprendiendo cada día y en cada podcast con Cintia. Así es que, Cintia, un placer enorme que nos acompañe. Muchas gracias por estar con nosotros este día, y téngalo por seguro que seguirá siempre siendo parte del staff de los podcasts de Grupo Resurrección. Eso espero. Ok, gracias. Y gracias también a usted que está pendiente a través de las redes sociales, y puede seguirnos en YouTube, o puede escuchar también este podcast y hablando del duelo migratorio también a través de Spotify.